Soy la estudiante Ruchasi y hoy vamos a hablar sobre las proteínas en las macromoléculas. Las proteínas son macromoléculas esenciales en los organismos vivos y desempeñan una amplia variedad de funciones cruciales para la estructura y función celular. Estructuras de las proteínas. Las proteínas están formadas de cadenas de aminoácidos, que son los bloques de construcciones básicos. Los aminoácidos se unen mediante enlaces perídicos, formando cadenas polipeptídicas. La secuencia específica de aminoácidos es una proteína determinada en su estructura tridimensional y por lo tanto su función. Vamos a hablar sobre las clasificaciones de proteínas. Las proteínas se clasifican en varias categorías según su función. Estructurales, proporcionan soporte y forman a las células y tejidos. Por ejemplo, el colágeno en tejidos conectivos. Las enzimas catalizan reacciones químicas en el cuerpo, acelerando las velocidades de las reacciones bioquímicas. Los transportadoras facilitan el transporte de sustancias a través de membranas celulares. Las hormonas transmiten señales reguladoras dentro del organismo. Las defensivas participan en el sistema inmunológico como los anticuerpos. Las contractiles permiten el movimiento como las proteínas musculares, tanto como la actina y la miosina. Almacenamiento. Almacenan nutrientes y minerales en células y tejidos. Vamos a hablar sobre la ubicación de las proteínas de la célula. Las proteínas se encuentran en todas las partes de la célula, incluyendo el citoplasma, el núcleo, la membrana celular y los organulos. Pueden estar asociados con las membranas celulares o formar parte de estructuras celulares específicas. Ahora hablaremos sobre la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas ocurren en ribosomas, tanto en el citoplasma como en el retilo endoplásmico rugoso. Durante la síntesis, la información genética codificada en el ADN se transcribe a ARN, mensajero del ARNM, que luego guía la formación de una cadena polipeptídica mediante la unión de aminoácidos. En resumen, las proteínas son macromoléculas fundamentales en la biología, desempeñan roles esenciales en las estructuras, función y regulación de las células, al igual que en los organismos. La diversidad de funciones que cumplen reflejan su importancia en la vida celular y los procesos fisiológicos. Compañero Fernando Arias, el tema que me tocó son los carbohidratos. Los carbohidratos, la función principal, los siguientes carbohidratos significa la clasificación de los hidratos de forma de un carbono o molécula más importante. ¿Qué son los carbohidratos? Son las biomoléculas que presentan en todos los organismos vivos, que hoy constituyen la fuente más abundante de la energía alimentaria que se hallan tanto en los elementos del origen vegetal como animal. Los carbohidratos en química o bioquímica se define como la cadena de carbono e hidrógeno, no como grupo, unidos a ellos mediante enlaces sencillos. El origen carbohidrato o glúcido se deriva que en el primer compuesto aislado de forma pura se pensaba que era un hidrato de carbono, es decir, se creía que era un carbono hidratado. Los carbohidratos están compuestos por elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los azúcares son carbohidratos comunes que cumplen varias funciones dentro de una célula de una fuente de energía principal. Fuentes naturales. Los carbohidratos también poseen elementos insolubles conocidos como fibra. Las fibras favorecen el movimiento intestinal que regula la absorción de la glucosa y ayuda a remover el colesterol de la dieta. Gracias. Lípidos y su función de almacenamiento de energía. Los lípidos, especialmente los triglicéridos, son una forma eficiente de almacenar energía en nuestro cuerpo. Cuando necesitamos energía, los lípidos se componen y liberan energía. Producción de hormonas. Algunos lípidos, como las hormonas esteroides, desempeñan un papel crucial en la regulación del proceso fisiológico. La estructura de lípidos. La estructura es bastante interesante, están formados por moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos, pero lo que hace único es su estructura de cola larga. Los lípidos se componen de una cabeza polar y una cola no polar. La cabeza polar contiene un grupo de fosfatos que es hidroxilo atraído por el agua, mientras que con la cola no polar están formadas por cadenas de ácido graso
que son hidrofóbicas, repelen el agua. Esta combinación de una cabeza polar y una cabeza no polar hace que los lípidos sean muy versátiles y desempeñen diversas funciones en nuestro cuerpo, como almacenar energía de forma de membrana y actuar como mensajero químico. El ácido nucleico. La función de los ácidos nucleicos contiene los procesos de proteína que permiten la recomposición celular. En esas dos podemos encontrar que el ácido desoxirribonucleico es la molécula que almacena información genética del organismo, mientras el ARN, el ácido ribonucleico, tiene múltiples funciones de proteínas y regulación genética. Nos quiere decir que la información genética del ADN y las proteínas existen diferentes tipos, como el ARN, como Los nucleótidos están formados por una base de nitrógeno de adenina, guanina, timina o citosina en el ADN. La adenina, guanina, uracilo o citosina en el ARN es un grupo de fosfato y una molécula de azúcar ribosa en el ADN, ribosa en el ARN. Gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son moléculas de naturaleza práctica que constituyen un grupo altamente especializado que tiene la capacidad de acelerar la reacción química dentro de las células. Se la considera, como catalizadores biológicos. Bueno, veamos cómo trabajan las enzimas en la estructura. Las enzimas presentan una región especial llamada sitio activo, al que se unen al sustrato que está arriba. Aquí está el sitio activo y arriba está el sustrato. Los dos se unen y procrean unas pequeñas, un grupo pequeño llamado aminoácidos. Bueno, el sustrato y la enzima tienen una relación determinadamente, como que si fueran marido y mujer. Y la enzima, para que complete su proceso, debe de mezclarse, con el sustrato. Y eso se forma complejo enzima-sustrato. Bueno, una vez formado el complejo de enzima-sustrato, que se obtuvo un producto. Una vez finalizada la reacción, la enzima se recupera intactamente para volver a ser utilizada nuevamente, como la pueden ver aquí. Es un proceso de ciclaje más o menos. Muchas gracias.